laborales. ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales que están vigentes en Colombia? Esto es importante de saber, pues hoy nos acompaña el doctor Raúl Cataño Arango, él es abogado especialista en Derecho Laboral y Procesal, precisamente para hablar de este tema, así que bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación acá a las 3 gracias, un saludo muy especial para toda la gente que está sintonizando en este momento el programa y complacido de estar acá con ustedes. No, un placer tenerte aquí, Alejandro. Perdón, pero es que yo sí tengo que decir eso, porque es que en un contrato no falta la letra pequeña. Nunca va a faltar la letra pequeña y quiero que empecemos hablando de cuáles son los puntos esenciales que sí o sí, primero tienen que estar en un contrato y segundo, no podemos olvidarnos de leer en un contrato. Bueno, pero es muy importante tener en cuenta una situación, que acá no estamos hablando de un contrato civil, sino que estamos hablando de un contrato laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato laboral, también hay una relación laboral que está vigilada por la ley, es decir, hay unos parámetros que otorga la norma en los cuales son de orden público, imperativo cumplimiento, y a pesar de que en el contrato diga algo, no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. Es decir, hay un tema que se llama hay un principio muy importante en el derecho laboral que se llama la primacía de la realidad sobre las formas. Entonces, independientemente de lo que hayan firmado las personas en el contrato, un acuerdo de voluntades, que exista pues una remuneración, de todas maneras existe una normatividad que establece que si se presta personalmente el servicio, si hay una continua subordinación y si hay un salario que se venga por eso, independientemente de cómo lo denominen, se consideran unos elementos esenciales de una relación laboral. Entonces, en el tema laboral, tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Primero es una relación laboral y el otro es el contrato laboral. Entonces muchas veces se puede dar un contrato o un contrato de prestación de servicios, pero que realmente por esos elementos de la relación laboral se establezca que realmente no es un contrato de prestación de servicios, sino que es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque se demuestran estas tres situaciones. Subordinación, cumplimiento de horario y un sitio de trabajo. No tanto cumplimiento de horario, ni sitio de trabajo, es que lo preste de manera personal, sí. O sea, no se puede delegar. Es decir, yo voy a trabajar y yo no puedo mandar, yo no quiero ir a trabajar hoy, va a mandar mi primo, no, tiene que ser personal. Tiene que haber una continua subordinación, o sea, que la persona está subordinada al empleador. Y además de ello, que se reciba una remuneración por eso. Entonces, si se consagran esos tres elementos de la relación laboral, que es diferente a un contrato laboral, pues obviamente estamos hablando de un contrato realidad, y se generarían unos derechos para el trabajador. No sería un contrato de servicio, sino que podría ser un contrato a término indefinido o definido. No, exacto. Incluso en la legislación laboral consagran los contratos por dos formas, por la forma en que se realiza y por la duración. Entonces, cuando se realiza puede ser la forma en que se da el contrato puede ser verbal. O sea, la gente siempre cree que el contrato laboral tiene que ser por escrito. No, el contrato laboral, cuando la persona ya empieza a cumplir un horario, cuando la persona ya va a trabajar, cuando la persona empieza a sudar la camisa por la empresa, por decirlo así, ya estamos en un contrato laboral que puede ser verbal, porque es que la ley no exige ningún tipo de formalidad para ese tipo de contrato. El que sí exige para el contrato a término fijo, sí se exige que tiene que ser por escrito. Okay. Entonces, por ejemplo, yo tengo un contrato a término fijo y yo sin mostrarme el contrato a término fijo, no es verbal. Entonces no es un contrato a término fijo, sino que es un contrato a término indefinido, porque también se va por duración. Entonces están los contratos a término fijo, los contratos a término indefinido, los contratos por hora de labor y los contratos accidentales. Eso es lo que consagra en este momento la legislación laboral frente a los tipos de contrato. Claro, y tiene toda la lógica, porque cómo demostramos el tiempo en el que esa persona nos quería contratar si no lo tenemos firmado o estipulado por un tiempo. Raúl, yo te quisiera preguntar, usted mija se embaló con nosotros acá primero. Ay, y no. Segundo, Raúl, te quiero Usted nos lleva 3 meses, o sea que está en periodo de prueba. Recuerde que, no, eso es muy importante tenerlo claro. Recordemos que el periodo de prueba no son 3 meses, no puede ser 3 meses, máximo 2. Ajá, ya pasé los 2, mija. Ya Máximo pasé 2. los 2. Raúl, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de los tipos de contrato que existen hoy en Colombia? A ver, es muy importante esa pregunta. A ver, yo pienso que lo más importante en un contrato es que haya pues, transparencia entre el trabajador y el empleador, que haya un acuerdo de voluntades, que se estipulen cuáles son el sitio de trabajo, los honorarios, la forma de pago, toda esta situación, ¿cierto? A ver, yo siempre recomiendo el contrato a término indefinido. ¿Por qué el contrato a término indefinido? Siento que le da seguridad al trabajador y también le da seguridad al empleador.
Pero ¿por qué seguridad si uno no sabe cuándo lo van a echar entonces? No solamente eso, lo estás diciendo desde el trabajador, pero también para quienes hacemos empresas, no nos digamos mentiras, hacer empresas en Colombia Sí, es complicado. muy costoso. Incluso, pues obviamente la legislación laboral ha tratado de flexibilizar esta situación, pero obviamente la jurisprudencia, que son los jueces creando jurisprudencia, han tenido pues obviamente unos fueros. Entonces, por ejemplo, un contrato a término indefinido, ya después resulta que la mujer quedó embarazada y no la pueden despedir, o que también llega un señor que está enfermo y pues obviamente tampoco lo pueden despedir porque tiene unos fueros de estabilidad, entonces hay una restricción de la voluntad del empleado. Recordemos que todo contrato, sea laboral o contrato civil, tiene el tema de la posibilidad de deshacer ese contrato, pero se generan pues obviamente unas sanciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a despedir a una persona sin justa causa, yo digo, yo no tengo ninguna justa causa para despedirlo, pues puedo tranquilamente despedirlo e indemnizarlo. Cuando ya hay una persona con un fuero de estabilidad, la ley limita esa libertad al empleador y por eso no lo puede despedir. ¿Y cuándo se dan esos fueros? Esos fueros se pueden dar de varias formas. Puede estar el fuero del prepensionado, puede estar también el fuero de la persona que tiene una situación de salud complicada, o sea, una estabilidad laboral frente al tema de la salud, también el de la madre pues, que está gestante. Entonces, son varios, también en un fuero sindical, son varios fueros que consagra la norma y más que todo la jurisprudencia y se han venido desarrollando a través de las decisiones de los jueces. Entonces, recordemos que en Colombia nos rigen a nosotros como abogados, pues obviamente, y a todos los ciudadanos. Hay algo que establece la norma, pero los jueces son los que interpretan, entonces los jueces van dando la interpretación a la norma y van creando nuevas, por decirlo así, nuevas normas, pero pues obviamente se llama jurisprudencia. Raúl, tengo aquí una pregunta que viene siendo más como un consejo práctico, pero ¿tú crees que, y le recomendarías a todas las personas que hoy en día están en algún problema o que están buscando trabajo, siempre, sea cual sea el trabajo, siempre haya un contrato de por medio? No necesariamente, porque como ya dije, el contrato puede ser verbal. Pero entonces, si hay algún problema entre esas dos personas en esa relación, ¿cómo se demuestra algo? Pues ahí hay varias formas de demostrar ese contrato. O sea, yo recomiendo que sea por escrito. Pues si la persona, pues una empresa es grande y todo eso, de pronto si hay familiaridad y conocimiento, puede ser verbal. Pero por lo general que se haga por escrito, donde se estipulen los requisitos. Pues obviamente hay unos requisitos legales, hay otros que son excepcionales que van dentro del mismo contrato, que puede hablar sobre algunas bonificaciones, sobre algún pacto de exclusividad, sobre algún tema que esté directamente en el contrato. Si no lo está, pues obviamente la norma viene a suplir la falta de voluntad de las partes. Pero lo más importante es que la gente tenga claro eso, que si cumplimos con esos 3 elementos de trabajo, pues estamos ante un contrato laboral, independientemente de lo que se firme o independientemente... Y válido ante la ley. Ahora el doctor Raúl me va a dar el teléfono, pero la sindicalista tiene otra pregunta. No, quería preguntarte, ¿qué pasa si un contrato físico o verbal a término fijo o indefinido se termina de manera injusta? Se termina de manera injusta. Sí. O sea, hay derecho a una indemnización. Sí. Okay. ¿Siempre? Sí, claro. Sí, siempre, siempre. Acá hay una cosa que me gustaría preguntar y es que hay mucha gente que usa la fórmula del contrato a tiempo no definido y dice, váyase en diciembre y vuelva por ahí en marzo. Pero yo tengo entendido que por la ley ya llega un momento donde esos contratos se convierten en indefinidos o jamás. Nunca un contrato a término indefinido. Pues obviamente la jurisprudencia, hay sentencias en las cuales han dado vistos, en los cuales hay que mirar si se configura esa realidad y si lo que se quiere es burlar la norma, se quiere burlar la norma. Pero nunca un contrato a término indefinido, o el legislador cuando creó el contrato a término fijo, nunca pensó que el contrato a término fijo se iba a convertir en un contrato a término indefinido, en ningún momento. En ningún momento un contrato a término indefinido. Entonces yo perfectamente como trabajador podría tener un contrato a término fijo, en diciembre llego, liquido los trabajadores y volverlos a llamar. Realmente lo que está haciendo ahí de pronto es burlarla, es posible legalmente, pero eso no es lo que dice el legislador. Pues ellos podrían entrar a demandar, el trabajador podría entrar a demandar y decir que realmente no había un contrato a término indefinido, que siempre había una continuidad en el contrato. O sea, simplemente me sacaban era vacaciones o unas vacaciones no pagas, ¿cierto? Y me volvían a contratar, entonces habría que mirar esta situación ya ante la jurisdicción. O sea, tendríamos que ir ante un juez de la República a demostrar que realmente el contrato no se terminaba, sino que realmente nunca se terminó, sino que siempre fue constante el contrato, siempre hubo una continuidad del contrato. Pero ya tendría uno que entrar pues como a discutir la situación ante un juez.
Aquí tenemos una pregunta de una de nuestras televidentes, Luz Marina Zapata, dice, buenas tardes, pregunto si a una persona que le faltan 7 años para pensionarse, ¿la pueden despedir sin justa causa? Sí, claro, totalmente. La pueden despedir sin justa causa, pero la tienen que indemnizar. Okay. O sea, yo estoy aburrido con el trabajador, pero yo no tengo justa causa. Simplemente lo quiero Me despedir. cae gordo. Sí, me cae gordo. No debería ser, pero puede pasar. ahí está. Entonces ahí está la norma que dice, bueno, si usted le cae gordo y lo quiere despedir, listo, pero como no hay una justa causa, pues obviamente tiene que indemnizarlo. Lo mismo también, hay una posibilidad en que el empleador genere la renuncia del trabajador. Y si el empleador genera la renuncia del trabajador, también se podría configurar que no hay justa causa para el despido y podría el empleado demandar al empleador por el tema de que él fue el que causó, el empleador fue el que causó ese despido indirecto, por decirlo así. Yo acá tengo una pregunta y es, ¿casi todos los juicios de contratos laborales se ven a favor del trabajador o hay algunos casos donde también las empresas tengan como la razón? Bueno, sí, no, hay que mirar, todo es un tema probatorio, obviamente, pero la legislación laboral fue diseñada para proteger más que todo al trabajador porque es la parte débil de la relación. Y con esto quiero preguntarle otra cosa que a mí personalmente me duele mucho y es el tema de los contratos con las empleadas domésticas, que es que ellas también son trabajadoras Sí, claro. y quisiéramos hay veces verlas como si fueran una cosa aparte. No, incluso hace poco salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual obligaron a una empleadora a pagar incluso la seguridad social que nunca le pagó a la empleada doméstica. La empleada doméstica tiene los mismos derechos que cualquier Y puede empleado. llevar años trabajando ahí. Puede llevar años trabajando y Oye, además Y también... tiene horarios también, y tiene tareas también, y tiene derecho a descanso. Sí, claro, tiene todos los derechos. Lo último que se reivindicó fue el tema de la prima. Antes no se le pagaba la prima, pero ya se les paga la prima. Es que sale carito tener quien lo apoya a uno en casa. Yo sé que París, sale pero caro, es un trabajo yo sé que digno sale que carito, merece pero ser ahí me pago. voy, Claro. ahí me voy. Es que no es un contrato diferente a cuando yo contrato a una secretaria, a una asistente, a una presentadora. Lo que pasa es que lo piensan más como si fuera la empresa. Sí. Entonces, venga, la empresa, entonces usted tiene derecho a todo, pero como es la que está en la casa, no tiene Claro, derecho porque a uno no esto. tiene empresa, Pero por realmente decirlo sí, así. también. Es lo mismo. Yo siempre le he dicho, hombre, desde que el trabajador esté sudando la camisa, tiene derecho a sus... Y está en tu primera empresa, que es tu casa. que es tu Sí. hogar. Muy Ay, bien. ¿cuál es el Instagram donde podemos encontrar más de usted, doctor? La página web. www.raulcatano.rca.com. rca.com. Sí. De verdad o que pongan sí. Raúl Cataño ahí en Google y ya aparece. Se sintió bien atendido porque me No. tenía un amigo Nos de nosotros encantó. por ahí. Claro, Debe claro, estar claro. viendo, Yo ¿no soy es la cierto? sindicalista del grupo, yo lo llamaré y le contaré qué es lo que está pasando aquí en la ciudad. Ave María. Vea, se van a inventar chismes, mañana amanece por ahí en cualquier periódico que hay una sindicalista en este Olguita en la estudio. chiva, pues. Sí, pobre Olguita Vilches, mejor dicho, mejor jefa no puede ser. Diga que no era. Y salgo yo a defenderla. Y me doy con el Yo que digo sea. que sí, porque si no, mañana no veo. Eso, No, mañana no hay votación. Ya volvemos. María Alejandra. María.